Te doy mi Corvette si logras conducirlo. El millonario se burló del anciano, pero el anciano lo hizo callar. Apoya nuestro canal dejando tu me gusta y escribe en los comentarios el nombre de la ciudad desde donde nos estás viendo. Y vamos con nuestra historia. El aroma intenso del cuero recién curtido del Corvette C8 2025, color rojo carmesí, se mezclaba con las fragancias exclusivas de las invitadas, creando una atmósfera de lujo absoluto que flotaba sobre la exhibición más selecta del año en el centro comercial La Moraleja de Madrid. El gran atrio del centro comercial La Moraleja resplandecía bajo las luces de cristal austriaco que colgaban como constelaciones doradas del techo abovedado. Era una tarde de domingo y la exposición Superdeportivos Europa 2025 magnetizaba a la aristocracia madrileña como la miel atrae a las mariposas. Entre las máquinas relucientes dispuestas sobre plataformas de mármol de Carrara, un Corvette C8 Stingray 2025, rojo carmesí, capturaba todas las miradas como una joya preciosa bajo los reflectores. Daniel Vega Santander, de 29 años de edad, se paseaba entre los asistentes con la elegancia natural de quien nació para ser el centro de atención. Su traje de Tom Ford en tono grafito contrastaba magistralmente con la camisa de seda italiana color marfil, mientras que el cronógrafo Richard Mille en su muñeca valía más que el salario anual de muchas familias trabajadoras. Su cabello rubio perfectamente peinado hacia atrás y esa sonrisa calculada que había perfeccionado durante años completaban la imagen del heredero multimillonario acostumbrado a que el mundo girara a su alrededor. «Esta belleza es mi última adquisición», proclamaba Daniel ante un círculo de influencers digitales que lo rodeaban como satélites en órbita, mientras acariciaba el capó del Corvette con movimientos estudiados y teatrales. Motor V8 biturbo de 695 caballos de fuerza, acelera de 0 a 100 km por hora en apenas 2.8 segundos. Me costó únicamente 900.000 euros, una verdadera ganga para quien comprende de automóviles de élite. Daniela, una joven rubia de 24 años, enfundada en un vestido color esmeralda que parecía pintado sobre su figura, filmaba cada momento con su iPhone Pro Max, dorado último modelo. «Ay, Daniel, tienes que enseñarme a manejar semejante bestia», susurraba con voz aterciopelada, asegurándose de que todos los presentes pudieran escuchar su petición coqueta. «Mi querida Daniela, esto no es para cualquier persona», respondió Daniel hinchando el pecho con evidente orgullo y superioridad. «Se requiere tener sangre de corredor auténtico, conocimientos técnicos profundos y, por encima de todo, realizó una pausa perfectamente calculada para crear expectación. Valentía verdadera». Patricia Mendoza, periodista de 48 años del diario El País, observaba toda la escena con la mirada analítica y crítica de quien había cubierto cientos de eventos similares durante su extensa carrera. Su postura elegante pero sobria contrastaba notablemente con la ostentación desmedida que la rodeaba por todos lados. Tomaba notas discretas en una libreta pequeña de cuero gastado, capturando detalles precisos para su próximo artículo sobre el consumismo excesivo en las clases altas madrileñas. Del otro lado del centro comercial, en el mundo exterior, completamente diferente, la realidad mostraba su cara más cruda y honesta. Entre los vehículos estacionados en el aparcamiento y el constante flujo de transeúntes dominicales, un hombre de aproximadamente 67 años se movía silenciosamente de automóvil en automóvil con la discreción de quien ha aprendido a hacerse invisible. Don Eduardo Morales Rivera vestía un overol azul marino descolorido por el sol y remendado en múltiples lugares, que claramente había conocido días mucho mejores en el pasado. El rostro curtido de don Eduardo narraba historias que muy pocas personas se molestaban en escuchar o siquiera imaginar.
Las arrugas profundas alrededor de sus ojos color avellana hablaban de décadas trabajando bajo el sol implacable, luchando día a día por la supervivencia más básica. Su bigote canoso, siempre prolijo a pesar de las circunstancias adversas, revelaba a un hombre que aún conservaba cierto orgullo personal intacto. Sin embargo, sus ojos guardaban un brillo especial, una chispa que se encendía cada vez que contemplaba un automóvil deportivo de alta gama. «Señor, ¿desea que le lave el parabrisas?», preguntaba cortésmente a los propietarios de los vehículos, siempre manteniendo una sonrisa respetuosa y amable. La mayoría lo ignoraba por completo como si fuera invisible. Algunos arrojaban monedas sin siquiera dignarse a mirarlo a los ojos, pero Eduardo jamás perdía esa cortesía natural que lo caracterizaba desde siempre. Fue precisamente en ese momento cuando sus ojos experimentados divisaron el Corvette a través del cristal transparente del centro comercial. Incluso desde el exterior, la máquina roja brillaba como un rubí precioso bajo la iluminación artificial del interior. Eduardo se detuvo completamente en lo que estaba haciendo y permaneció observando, completamente hipnotizado por la belleza mecánica. Sus dedos tocaron inconscientemente el vidrio de la vitrina, como si pudiera sentir la textura fría del metal a través de esa barrera transparente que los separaba. Don Aurelio, el vigilante de seguridad de 72 años que trabajaba en la entrada principal del centro comercial desde hacía más de 15 años, notó inmediatamente la expresión absorta de Eduardo. «Hermoso automóvil, ¿verdad, don Eduardo?», comentó acercándose al trabajador con genuina camaradería. «Extraordinariamente hermoso, don Aurelio», respondió Eduardo sin apartar ni por un instante sus ojos del vehículo reluciente. «Es un C8 Stingray 2025. Motor de combustión interna sobrealimentado, sistema de suspensión magnética adaptativa, frenos de carbono cerámico de última generación». Su voz portaba un conocimiento técnico tan profundo y detallado que sorprendió gratamente al vigilante. «¿Usted entiende de estos automóviles tan sofisticados?», preguntó Aurelio, cada vez más intrigado por la sabiduría inesperada de su compañero. Eduardo sonrió con una melancolía profunda que atravesó su rostro como una sombra fugaz. «Un poco», fue todo lo que dijo, regresando inmediatamente a su trabajo cotidiano. Dentro del centro comercial, Daniel continuaba su espectáculo personal ante su audiencia cautiva. ¿Saben cuál es la diferencia fundamental entre un Corvette auténtico y cualquier otro automóvil deportivo del mercado?, preguntaba retóricamente para su público, completamente rendido a su carisma. «Es el alma estadounidense pura, la brutalidad perfectamente controlada, la excelencia absoluta de la ingeniería de Detroit en su máxima expresión». «¿Tú has competido profesionalmente alguna vez, Daniel?», preguntó un joven empresario del grupo con curiosidad genuina. «Por supuesto que sí», mintió Daniel, sin la menor vacilación o remordimiento. «Múltiples competiciones de alto nivel, algunas carreras en circuitos internacionales. Mi padre siempre decía que yo poseía un talento natural innato para la velocidad extrema». Patricia levantó discretamente una ceja con escepticismo profesional. Durante sus investigaciones exhaustivas sobre Daniel para su artículo periodístico, no había encontrado absolutamente ningún registro de participación en competiciones automovilísticas de ningún tipo. Sin embargo, decidió mantener esa información para sí misma, al menos por el momento presente. Fue exactamente en ese instante cuando Daniela avistó a Eduardo a través de la vitrina cristalina. «Chicos, miren a ese señor mayor allá afuera. Qué cosa tan triste y deprimente, lavando coches bajo este calor sofocante». Todos se giraron automáticamente para observar al trabajador.
Daniel, siempre en búsqueda constante de una oportunidad para exhibirse y demostrar su supuesta superioridad, tuvo una idea que consideró absolutamente brillante. «Amigos, ¿qué les parece si hacemos una pequeña diversión?», dijo con una sonrisa maliciosa que no presagiaba nada bueno. «Voy a llamar a ese caballero para que venga aquí dentro. Apuesto a que jamás ha visto un automóvil como este de cerca en toda su vida». «Daniel, no seas cruel ni despiadado», murmuró Patricia, presintiendo instintivamente que algo desagradable estaba a punto de suceder. «¿Cruel? Todo lo contrario. Voy a alegrar el día de este hombre humilde. Imaginen la emoción inmensa que sentirá una persona tan sencilla al contemplar una máquina de esta categoría», respondió Daniel, ya caminando decididamente hacia la entrada del centro comercial. Eduardo estaba terminando meticulosamente de limpiar el parabrisas de un sedán alemán cuando escuchó una voz que lo llamaba con insistencia. «Oiga, señor, usted, el que lava automóviles». Se dio la vuelta lentamente y vio a un joven elegantemente vestido haciéndole señas imperativas. «¿Se refiere a mí, señor?», preguntó con la misma cortesía de siempre. «Exactamente. ¿Quiere ver algo verdaderamente increíble? Acompáñeme, por favor», dijo Daniel, gesticulando para que Eduardo lo siguiera. Don Aurelio observaba toda la escena con creciente preocupación. Conocía a Daniel de vista y sabía perfectamente de su reputación como joven mimado que disfrutaba humillando a otros para su propio entretenimiento. «Don Eduardo, usted no tiene obligación de...», comenzó a decir, pero Eduardo lo interrumpió con un gesto gentil pero firme. «Está perfectamente, don Aurelio. Veamos qué desea este joven caballero». Eduardo siguió a Daniel hacia el interior del centro comercial, cargando todo su equipo de trabajo. El contraste era absolutamente brutal e impactante. El lavador de coches con overol, manchado caminando por los pasillos de mármol pulido, pasando frente a tiendas de marcas internacionales, mientras los guardias de seguridad lo observaban con evidente suspicacia y desconfianza. Cuando llegaron al salón donde se desarrollaba la exhibición, un silencio incómodo y pesado se apoderó completamente del ambiente. Los invitados, todos vestidos con ropa que costaba miles de euros, miraban a Eduardo con una mezcla compleja de curiosidad morbosa y disgusto apenas disimulado. «Señoras y señores», anunció Daniel en voz alta y clara, garantizando que absolutamente todos prestaran atención. «He traído a nuestro amigo aquí para que conozca mi Corvette. Estoy completamente seguro de que jamás ha visto algo semejante en toda su existencia». Daniela ya tenía su teléfono móvil en posición, grabando cada segundo de lo que consideraba un entretenimiento fabuloso. «Qué adorable, Daniel. Eres tan generoso y considerado». Eduardo se aproximó lentamente al Corvette con pasos medidos y reverentes. Sus manos trabajadoras temblaban ligeramente, no por nerviosismo o timidez, sino por una emoción contenida que luchaba por expresarse. Cuando sus ojos se encontraron con cada detalle perfecto de la máquina, algo cambió profundamente en su expresión facial. Era como si un fuego antiguo hubiera sido reavivado después de años de permanecer dormido. «Puede acercarse más. No tenga miedo», dijo Daniel con condescendencia evidente. «No tiene por qué asustarse. Es solamente un automóvil». Eduardo caminó alrededor del vehículo con pasos lentos y deliberados, observando meticulosamente cada línea, cada detalle aerodinámico con ojos que revelaban un conocimiento profundo. Sus ojos experimentados notaban aspectos técnicos que ni siquiera el propio Daniel había percibido jamás. La suspensión trasera estaba levemente desalineada en la rueda izquierda. El sistema de escape mostraba señales claras de que el motor había sido sobreexigido recientemente. Pequeños detalles técnicos que únicamente alguien con conocimientos mecánicos muy profundos sería capaz de identificar correctamente. «Precioso, ¿no le parece?»,
preguntó Daniel, esperando una respuesta efusiva de admiración y asombro. Extraordinariamente hermoso, respondió Eduardo con simplicidad, pero su voz cargaba una profundidad emocional que muy pocos fueron capaces de percibir. Daniel, interpretando equivocadamente la respuesta como ingenuidad pura, decidió elevar considerablemente el nivel de su entretenimiento. ¿Sabe cuánto costó este automóvil?, preguntó en voz alta para que todos los presentes pudieran escuchar perfectamente. No lo sé, señor, respondió Eduardo manteniendo su educación impecable. 900.000 euros, exclamó Daniel teatralmente, provocando suspiros admirativos y comentarios de asombro entre el público. Es más dinero del que una persona como usted podría ver en toda una vida completa. Patricia sintió que el estómago se le revolvía de disgusto. La humillación se estaba volviendo demasiado explícita y cruel, incluso para los estándares habituales de aquel ambiente elitista. Fue entonces cuando Daniel tuvo su idea más genial de toda la tarde. Extrajo las llaves del bolsillo interior de su saco y las balanceó teatralmente frente al rostro de Eduardo. ¿Sabe qué voy a hacer?, dijo, asegurándose de que absolutamente todos estuvieran prestando la máxima atención. Le voy a hacer una propuesta completamente imposible a nuestro amigo aquí presente. El salón se silenció por completo. Daniela acercó su teléfono para capturar cada palabra de lo que prometía ser un momento memorable. Daniel alzó la voz y proclamó con solemnidad burlesca: «Te regalo mi Corvette si sabes manejarlo y puedes salir de aquí sin estrellarlo». La risa fue inmediata, generalizada y ensordecedora. Daniela grababa frenéticamente todo, comentando en voz baja para la cámara: «Amigos, están viendo esto en directo. ¡Qué situación más divertida y surrealista!». Daniel continuó su actuación con renovado entusiasmo. «Así como lo escuchan, si este distinguido señor logra manejar mi Corvette de 900.000 euros y salir del centro comercial sin rayar siquiera la pintura, se lo regalo completamente». Las carcajadas resonaron por todo el salón como una sinfonía cruel. Algunos invitados aplaudieron la supuesta generosidad de Daniel. Otros fotografiaban la situación inusual para sus redes sociales. «Daniel, estás completamente loco», gritó un amigo desde la multitud. «Ese pobre hombre seguramente ni sabe dónde se coloca la llave de encendido». Eduardo permaneció completamente inmóvil, con la mirada fija en las llaves que balanceaban en las manos de Daniel. Su expresión era absolutamente indescifrable. No mostraba humillación ni ira, solamente una calma extraña y desconcertante que comenzó a incomodar a algunas de las personas más sensibles del público presente. Patricia observaba el rostro del lavador de coches con creciente interés profesional. Había algo en aquellos ojos que no coincidía para nada con la situación. Una profundidad misteriosa, una confianza oculta que contrastaba completamente con la humillación que estaba sufriendo públicamente. «¿Y entonces, señor?», provocó Daniel, continuando balanceando las llaves como un péndulo hipnótico. «¿Acepta mi propuesta generosa? ¿Quiere intentar ganarse un Corvette?». Todo el salón aguardaba la respuesta con expectación. Algunos esperaban que el hombre saliera avergonzado y derrotado. Otros anticipaban un intento patético de manejar que resultaría en risas aún más crueles. Don Eduardo Morales Rivera levantó lentamente sus ojos y encaró directamente a Daniel Vega Santander. Su voz, cuando finalmente brotó, fue cristalina y completamente firme. «Acepto su desafío». El silencio que siguió a la respuesta de Eduardo fue tan denso y pesado que parecía posible cortarlo con un cuchillo afilado. Daniela detuvo la grabación por varios segundos, completamente boquiabierta por la respuesta inesperada. Daniel parpadeó múltiples veces, claramente desconcertado porque no había anticipado semejante contestación. «¿Usted acepta?», tartamudeó Daniel, esforzándose por mantener la compostura ante su público expectante. «¿Está completamente seguro?».
Este es un automóvil de 695 caballos de potencia pura. No es un carro de juguete. Eduardo avanzó un paso hacia adelante con determinación, extendiendo su mano curtida por el trabajo. Las llaves, si es tan amable. La multitud murmuró inquieta y nerviosa. Patricia se acercó discretamente, todos sus instintos periodísticos en estado de alerta máxima. Había algo en aquel hombre que definitivamente no encajaba con la imagen simple de un lavador de coches común y corriente. Daniel, sintiendo que estaba perdiendo rápidamente el control absoluto de la situación, intentó retroceder. «Mire, fue solamente una broma, señor. Usted no necesita...» «Usted empeñó su palabra delante de todos estos testigos», interrumpió Eduardo con una voz que súbitamente adquirió una autoridad inesperada que sorprendió a absolutamente todos los presentes. «Un caballero vale exactamente lo que vale su palabra». El comentario impactó a Daniel como una bofetada invisible. Algunos invitados comenzaron a susurrar entre ellos con expresiones incómodas. La diversión estaba tomando una dimensión que él jamás había previsto o calculado. «Está bien», dijo Daniel, intentando sonar completamente despreocupado. «Si insiste en hacer el ridículo públicamente, ¿quién soy yo para impedírselo?» Con un gesto completamente teatral y despectivo, arrojó las llaves al suelo a los pies de Eduardo. El sonido metálico resonó por todo el salón como el eco de un desafío formalmente aceptado. Eduardo se inclinó lentamente y recogió las llaves con sumo cuidado. Sus manos trabajadoras sostuvieron el llavero con un cuidado casi reverencial que no pasó desapercibido para Patricia. Era exactamente como si estuviera sosteniendo algo sagrado e invaluable. «Alguien necesita abrir paso hacia la salida», dijo Eduardo con tranquilidad absoluta, analizando cuidadosamente el espacio disponible alrededor del automóvil. «¿En serio?», se burló Daniel. «¿Realmente va a intentarlo?». Sin dignarse a responder, Eduardo caminó hasta la puerta del conductor del Corvette. Pasó su mano por la manija cromada, sintiendo su textura fría y perfecta. Cuando abrió la puerta, el aroma intenso del cuero nuevo invadió completamente sus fosas nasales, despertando recuerdos que prefirió mantener cuidadosamente guardados en lo más profundo de su corazón. Ajustó el asiento con movimientos precisos y seguros, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo por experiencia previa. Sus manos encontraron el volante y lo acariciaron suavemente. El cuero legítimo contrastaba dramáticamente con la aspereza de sus palmas endurecidas por décadas de trabajo manual. «¿Realmente va a subirse al automóvil?», susurró Daniela, reanudando la grabación compulsivamente. Eduardo encendió el motor. El rugido poderoso del V8 biturbo de 695 caballos llenó completamente el salón con una potencia que hizo vibrar el suelo bajo los pies de todos los asistentes. Era un sonido gutural, salvaje, primitivo, que exigía respeto absoluto e inmediato. Pero lo que sucedió inmediatamente después dejó a todos completamente estupefactos. En lugar de salir disparado descontroladamente o dar un arrancón desastroso como absolutamente todos esperaban, Eduardo probó suavemente el acelerador. El motor respondió con rugidos controlados, precisos, perfectos. Ajustó cuidadosamente todos los espejos retrovisores, verificó meticulosamente los instrumentos del tablero, probó la respuesta del embrague. «Este hombre sabe perfectamente lo que está haciendo», murmuró Patricia para sí misma, cada vez más fascinada por lo que presenciaba. Eduardo engranó la primera marcha y comenzó a moverse. Pero no fue una salida amateur y descoordinada. Fue una demostración impresionante de control absoluto sobre la máquina. El Corvette se deslizó suavemente entre las plataformas de exhibición, contorneando obstáculos con una precisión absolutamente quirúrgica. «Esto no es posible», susurró Daniel.
mientras la sonrisa arrogante se desvanecía completamente de su rostro. Cuando Eduardo se aproximó a la salida del salón, donde el espacio se volvía considerablemente más estrecho y complicado, ejecutó algo que absolutamente nadie había anticipado. Pisó el acelerador y realizó un drift perfecto, haciendo que el Corvette se deslizara lateralmente con los neumáticos traseros cantando melodiosamente contra el piso de mármol, pero sin perder el control ni siquiera por una fracción de segundo. El público gritó de sorpresa y admiración genuinas. Varias personas aplaudieron instintivamente la maniobra. La demostración había sido ejecutada con la perfección absoluta de un piloto profesional de primer nivel. Eduardo salió del centro comercial manejando el Corvette como si hubiera nacido específicamente para esa tarea. En el exterior, ejecutó una serie impresionante de maniobras que dejaron a todos los peatones completamente paralizados. Aceleró, frenó, realizó curvas cerradas, todo con un control tan absoluto que desafiaba cualquier lógica convencional. Daniel salió corriendo desesperadamente detrás de él, seguido por toda la multitud del evento. Cuando llegaron al área exterior del centro comercial, encontraron a Eduardo parado serenamente al lado del Corvette, con el motor apagado y las llaves en su mano extendida. ¿Cómo logró hacer eso?, balbuceó Daniel, completamente desconcertado y confundido. Eduardo abrió el capó del automóvil con movimientos seguros y completamente experientes. Su automóvil tiene un problema serio en la calibración del sistema de inyección electrónica, dijo con tranquilidad absoluta, señalando hacia una pieza específica del motor. También presenta una fuga en el sistema de refrigeración, precisamente ahí en la manguera superior, y los frenos tienen las pastillas gastadas del lado izquierdo. El silencio fue total y ensordecedor. Daniel observaba a Eduardo como si estuviera contemplando la aparición de un fantasma. «Usted está inventando todo eso», murmuró Daniel, pero su voz no transmitía ni la más mínima convicción. Eduardo continuó su análisis técnico implacable. «El diferencial trasero está produciendo ruido porque el aceite está completamente viejo y contaminado. Necesita cambiarse urgentemente, de lo contrario se va a gripar. Y la suspensión delantera derecha tiene el amortiguador defectuoso. Por esa razón, el automóvil se desvía ligeramente hacia la izquierda cuando alcanza velocidades altas». Patricia se acercó completamente fascinada. «¿Cómo puede saber todas esas cosas técnicas?». Eduardo la miró con una sonrisa cargada de melancolía profunda. «Los motores hablan, señora. Simplemente hay que saber escucharlos con atención». Daniel estaba experimentando un estado de pánico creciente. Todo lo que aquel hombre estaba explicando tenía sentido perfecto. Él había notado algunos de los problemas mencionados, pero había preferido ignorarlos completamente. «¿Quién es usted realmente?», preguntó Daniel, mientras la arrogancia daba paso a una curiosidad nerviosa e incontrolable. Eduardo cerró cuidadosamente el capó del automóvil y se apoyó en él, como un viejo amigo se recarga en el hombro de otro. «Mi nombre completo es Eduardo Morales Rivera y hace mucho tiempo solía competir profesionalmente». «¿Competir dónde exactamente?», insistió Patricia, todos sus instintos periodísticos en alerta máxima. Eduardo miró hacia el horizonte lejano, perdido en recuerdos distantes que dolían como heridas mal cicatrizadas. «Campeonato Europeo de Rally, algunas competencias internacionales, carreras en circuitos prestigiosos. Hace muchísimo tiempo de todo eso». La revelación cayó como una bomba explosiva sobre todo el grupo. Daniela continuaba grabando, pero ahora con una reverencia que antes no existía en absoluto. «Usted está mintiendo descaradamente», dijo Daniel, pero su voz temblaba de manera evidente. «Si fuera piloto profesional, no estaría lavando automóviles en la calle». Eduardo lo encaró con una calma que resultaba completamente desconcertante.
La vida tiene esas vueltas inesperadas, joven. A veces perdemos absolutamente todo y tenemos que comenzar desde cero otra vez. Patricia se adelantó con cuidado. Si me permite la pregunta personal, ¿qué fue lo que sucedió? El rostro de Eduardo se contrajo ligeramente, como si un dolor ancestral hubiera sido tocado inadvertidamente. Hubo un accidente terrible, una carrera en el circuito de Cataluña, hace 18 años. Yo estaba peleando por el primer lugar cuando todo cambió para siempre. Hizo una pausa prolongada, reuniendo el valor necesario para continuar. Mi hija pequeña, Esperanza, estaba en las gradas con mi esposa. Fue alcanzada por los restos de mi automóvil cuando salí de la pista descontrolado. Murió en mis brazos camino al hospital. El silencio que siguió fue absolutamente ensordecedor. Varias personas bajaron inmediatamente la mirada, avergonzadas. Incluso Daniela detuvo completamente la grabación. Dejé de competir ese mismo día, continuó Eduardo con voz quebrada. Lo perdí todo. Los patrocinadores desaparecieron. Los amigos se alejaron definitivamente. Caí en una depresión profunda. Comencé a beber sin control. Perdí la casa, los automóviles, absolutamente todo lo que había construido. Daniel sentía que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La historia estaba tomando una dimensión emocional que jamás había imaginado posible. Pero incluso viviendo en las calles, jamás pude alejarme completamente de los automóviles, continuó Eduardo, acariciando nuevamente el capó del Corvette. Son parte fundamental de mi alma. Por eso reconozco cuando un motor está sufriendo, cuando una suspensión no está calibrada correctamente. Es como reconocer la respiración alterada de un viejo amigo querido. Patricia estaba visiblemente emocionada. Como periodista experimentada, reconocía una historia extraordinaria cuando la escuchaba. ¿Y cómo terminó lavando automóviles?, preguntó con delicadeza extrema. Eduardo sonrió con amargura profunda. Es un trabajo completamente honesto. Me permite sobrevivir dignamente y permanecer cerca de aquello que amo con todo mi corazón. Cada automóvil que limpio me recuerda quién fui alguna vez. Daniel no conseguía procesar completamente la información. El hombre al que había humillado públicamente minutos antes era un expiloto profesional, alguien que había vivido el mundo de las competencias de una forma que él jamás viviría. Don Aurelio, quien había seguido toda la escena desde una distancia respetuosa, se acercó a Eduardo. «Por eso usted siempre supo tanto sobre automóviles», dijo con admiración genuina. «Yo siempre intuí que había algo diferente en usted». Eduardo asintió con gratitud. «Gracias por tratarme siempre con respeto, don Aurelio. Eso significa muchísimo para mí». La multitud comenzó a dispersarse lentamente, pero muchos permanecieron claramente tocados por la historia. Daniel se quedó parado junto al Corvette, sosteniendo las llaves que Eduardo había devuelto, sin saber qué palabras encontrar. Fue Daniel a quien rompió el silencio tenso. «Daniel, tienes que cumplir tu promesa». Daniel la miró completamente confundido. «¿Qué promesa?» «Dijiste que le darías el automóvil si lograba manejarlo sin estrellarse», recordó Daniela, reanudando la grabación. «Y manejó infinitamente mejor de lo que tú podrías hacerlo jamás». La presión social era absolutamente evidente. Varias personas comenzaron a murmurar, acordando con Daniela. Daniel se vio acorralado por su propia arrogancia desmedida. «Yo no puedo simplemente regalar un automóvil de 900.000 euros», tartamudeó Daniel desesperadamente. Eduardo levantó la mano, interrumpiendo toda la discusión. «Yo no deseo su automóvil, joven». Todos se giraron hacia él, completamente sorprendidos por la declaración inesperada. «No vine aquí para ganar absolutamente nada material», continuó Eduardo con dignidad inquebrantable. «Vine a trabajar honestamente, como hago todos los días de mi vida. Lo que sucedió aquí esta tarde fue simplemente
un recuerdo doloroso de lo que fui alguna vez. La dignidad absoluta en las palabras de Eduardo contrastaba brutalmente con la desesperación de Daniel por escapar de su promesa pública. Patricia observaba todo, construyendo mentalmente el artículo que cambiaría definitivamente su carrera periodística. Pero señor, intervino una voz desde el público. El muchacho empeñó su palabra. Un hombre debe honrar siempre sus promesas. Eduardo miró a Daniel con una mezcla compleja de comprensión y decepción profunda. Un hombre también necesita aprender a reconocer cuándo se equivocó, joven. No es el automóvil lo que usted me debe, es una disculpa sincera. La solicitud de Eduardo resonó por todo el grupo como un golpe directo al estómago. Daniel miraba al hombre mayor, sintiendo por primera vez en su vida privilegiada el peso verdadero y aplastante de la vergüenza genuina. Las cámaras de los teléfonos móviles continuaban apuntando hacia él, registrando meticulosamente cada segundo de su incomodidad creciente. Yo no sabía, comenzó Daniel, con la voz completamente temblorosa. No tenía idea de quién era usted realmente. ¿Y eso habría cambiado algo fundamental?, preguntó Eduardo con serenidad absoluta. Si yo hubiera sido únicamente un lavador de automóviles común y corriente, ¿habría merecido menos respeto humano básico? La pregunta cortó profundamente en la conciencia de Daniel. Patricia se acercó más, reconociendo instintivamente el momento decisivo de toda la historia. Varias personas del grupo bajaron sus miradas, sintiéndose incómodas por su propia complicidad en la humillación pública. Daniel tragó saliva con dificultad. Por primera vez en toda su existencia privilegiada, estaba siendo forzado a enfrentar directamente las consecuencias reales de sus acciones crueles. No, admitió, con una voz casi inaudible. No habría cambiado nada en absoluto. Entonces, insistió Eduardo, sin mostrar agresividad alguna, únicamente con la serenidad profunda de quien ha sufrido enormemente y aprendido el valor incalculable de la dignidad humana. Daniel miró a su alrededor, observando todos los rostros expectantes. Daniela continuaba grabando silenciosamente, pero ahora había algo completamente diferente en su expresión. Ya no era diversión cruel, sino una curiosidad genuina sobre cómo se resolvería aquella situación tan inesperada. «Le pido disculpas sinceras», dijo Daniel finalmente con voz quebrada por la emoción. «Me disculpo profundamente por lo que hice. Fue completamente incorrecto e imperdonable». Eduardo asintió lentamente con solemnidad. «Acepto sus disculpas, joven, y las valoro sinceramente». Patricia sintió instintivamente que debía intervenir en ese momento crucial. Como periodista experimentada, había presenciado innumerables historias durante su carrera, pero muy pocas la habían conmovido tan profundamente como aquella. «Don Eduardo», dijo acercándose con respeto, «mi nombre es Patricia Mendoza. Soy periodista del diario El País. Me encantaría conversar con usted extensamente sobre su historia extraordinaria». Eduardo la observó con desconfianza comprensible. «¿Para qué propósito, señora?» «Porque es una historia que absolutamente debe ser contada», respondió Patricia con sinceridad total. «Las personas necesitan comprender que detrás de cada individuo que encuentran en la calle existe una vida completa, una historia única, sueños perdidos y batallas ganadas». Daniela bajó su teléfono móvil por primera vez en toda la tarde. «¿Puedo hacer una pregunta personal?», dijo, dirigiéndose directamente a Eduardo. «Usted mencionó que compitió en el circuito de Cataluña. Yo investigo sobre automovilismo para mis contenidos digitales. ¿Cuál era exactamente su nombre completo en las competiciones?» «Eduardo Morales Rivera», respondió él con simplicidad absoluta. Daniela comenzó a buscar frenéticamente en su teléfono móvil, realizando búsquedas exhaustivas en Google. En cuestión de segundos, sus ojos se agrandaron dramáticamente. «Dios mío», dijo con la voz completamente embargada, «lo encontré.
Está diciendo la verdad absoluta. Eduardo Morales Rivera, 53 victorias en el Campeonato Europeo de Rally entre 1990 y 2005, bicampeón continental. El silencio fue absolutamente total. Daniel sintió que el suelo se desplomaba completamente bajo sus pies. Había humillado públicamente no solamente a un expiloto cualquiera, sino a una leyenda viviente del automovilismo europeo. «Hay más información», continuó Daniela, leyendo en voz alta con emoción creciente. «Aquí dice que dejó de competir súbitamente en 2006, después de un accidente trágico en el circuito de Cataluña, donde su hija menor murió alcanzada por los restos de su vehículo. Nunca más regresó a las pistas de competición. Múltiples personas se acercaron para observar la pantalla del teléfono móvil. Las fotografías antiguas mostraban a un Eduardo considerablemente más joven, sonriente y radiante, sosteniendo trofeos dorados y copas de champán, completamente rodeado por fanáticos entusiastas y patrocinadores importantes. «Dios santo», murmuró una mujer del grupo. «Yo me acuerdo perfectamente de él. Mi esposo era fanático incondicional. Tenía todos sus pósters colgados en el garage de casa. Daniel estaba experimentando un shock completo. Mi padre siempre hablaba sobre usted con admiración». Eduardo levantó una ceja con sorpresa genuina. «¿Su señor padre?» «Santiago Santander. Él era tremendamente aficionado al automovilismo deportivo. Siempre seguía todas las carreras por televisión», explicó Daniel, mientras las piezas se acomodaban dolorosamente en su mente confundida. «Tenía una colección completa con todos sus autógrafos. Siempre decía que usted era el piloto más talentoso que España había producido jamás». La revelación impactó a Eduardo como un rayo fulminante. Sus piernas flaquearon ligeramente. «¿Santiago Santander, el empresario constructor?», preguntó Eduardo, con la voz completamente cargada de emoción. «Exactamente. Falleció hace 6 años», respondió Daniel, mientras las lágrimas comenzaban a formarse inevitablemente en sus ojos. «Dejó una colección museística completa de memorabilia de automovilismo. Incluso conserva cascos suyos autografiados». Eduardo cerró los ojos, respirando profundamente. Su padre me visitó personalmente en el hospital después del accidente fatal. Fue una de las últimas personas en creer que yo podría volver a competir algún día. Me ofreció patrocinio completo para reiniciar mi carrera». Daniel contuvo el aliento. «¿Es cierto eso?». «Rechacé su oferta generosa», continuó Eduardo con dolor evidente. «Estaba demasiado destruido por la pérdida de mi pequeña esperanza, pero él insistió incansablemente. Me dejó su tarjeta personal, diciéndome que cuando estuviera preparado emocionalmente, solamente tenía que llamarlo. Conservé esa tarjeta durante muchísimos años». Las lágrimas ahora corrían libremente por el rostro de Daniel. La ironía brutal de la situación era devastadora. Había humillado cruelmente al ídolo absoluto de su propio padre, el hombre que su padre había intentado ayudar años atrás sin éxito. «¿Por qué nunca lo contactó?», preguntó Daniel, sollozando abiertamente. Eduardo sonrió con una tristeza que atravesaba el alma. Orgullo destructivo, miedo paralizante, depresión profunda. Cuando finalmente decidí hacer esa llamada, descubrí que había fallecido. Patricia observaba todo con fascinación profesional absoluta y emoción humana genuina. Aquella historia tenía capas sobre capas de ironía dolorosa y posibilidad de redención. Don Aurelio se acercó discretamente a Eduardo. «Don Eduardo, usted siempre fue mucho más de lo que aparentaba», dijo con admiración sincera. «Ahora comprendo perfectamente por qué siempre trataba los automóviles con tanto cariño y conocimiento». La multitud circundante había cambiado completamente su actitud. Lo que comenzó como un espectáculo cruel de humillación se había transformado en una lección profundísima sobre juicios precipitados y segundas oportunidades en la vida. «Don Eduardo»,
dijo Daniel, secándose los ojos con el dorso de la mano. Mi padre siempre comentaba que usted era el piloto más técnico que había visto jamás. Decía que usted no solamente corría, sino que comprendía las máquinas como absolutamente nadie más. Eduardo asintió emocionado. Su padre era un hombre excepcionalmente bueno, Daniel. Uno de los pocos que veía más allá de los trofeos y las victorias superficiales. Él entendía que un piloto verdadero necesita tener alma, no únicamente velocidad pura. Patricia se dio cuenta de que estaba presenciando algo muchísimo más grande que una simple confusión en un evento social elitista. Era una historia completa sobre redención, sobre cómo el destino a veces nos coloca exactamente donde necesitamos estar en el momento preciso. ¿Puedo hacer una pregunta más?, dijo Daniela, ahora completamente transformada en relación con su actitud del inicio del evento. ¿Por qué nunca intentó regresar al automovilismo competitivo, incluso después de superar la pérdida terrible? Eduardo contempló el cielo despejado, como si buscara las palabras exactas en las nubes blancas. Porque perdí completamente la fe en mí mismo. Cuando pierdes a alguien que amas por causa de aquello que haces mejor en la vida, resulta extremadamente difícil encontrar motivos válidos para continuar. Pero usted todavía conserva el don natural, insistió Daniel con convicción. Vi cómo manejó mi automóvil. Eso jamás se pierde. El don permanece intacto, concordó Eduardo. Pero el corazón necesita estar en el lugar correcto, y el mío estuvo enterrado con mi pequeña esperanza durante demasiados años. Una mujer del grupo que había permanecido callada hasta ese momento se acercó con determinación. Disculpe que me entrometa, pero soy psicóloga y trabajo con personas que han atravesado traumas severos. ¿Ha considerado que su hija querría verlo usando su talento excepcional para ayudar a otros? Eduardo la observó con interés creciente. ¿Cómo sería eso? Enseñando, respondió ella con simplicidad. Transmitir todo su conocimiento acumulado. Existen tantos jóvenes que sueñan con competir, que necesitan desesperadamente de alguien que realmente comprenda los automóviles y la vida. Daniel sintió algo despertar poderosamente dentro de su ser. Una idea comenzó a formarse, tímida inicialmente, pero ganando fuerza e intensidad con cada segundo que pasaba. Don Eduardo, dijo, con la voz aún temblorosa de emoción, ¿y si pudiéramos crear algo juntos? Eduardo lo miró con curiosidad genuina. ¿Qué tiene en mente exactamente? Daniel respiró profundamente antes de continuar. Yo poseo recursos financieros, pero carezco de conocimiento real sobre automóviles. Usted tiene todo el conocimiento del mundo, pero no dispone de recursos económicos. ¿Y si combináramos todo eso? No estoy comprendiendo completamente, confesó Eduardo. Una escuela de conducción deportiva, explicó Daniel, con la voz ganando entusiasmo creciente. No una escuela cualquiera, sino un lugar donde las personas realmente aprendan, donde usted pudiera enseñar no solamente a manejar, sino a comprender los automóviles, a respetarlos profundamente. Patricia sonrió, reconociendo inmediatamente el potencial extraordinario de la propuesta. Sería una forma hermosa de honrar la memoria de su hija y de su padre, dijo dirigiéndose a ambos. Eduardo permaneció en silencio durante un momento prolongado. La idea resonaba poderosamente en su mente, despertando sensaciones que no experimentaba desde hacía años. ¿Usted haría eso realmente?, preguntó finalmente. ¿Incluso después de todo lo que sucedió aquí esta tarde? Daniel asintió vigorosamente. Especialmente por todo lo que sucedió hoy. He aprendido más sobre mí mismo en los últimos 30 minutos que en toda mi vida anterior. Y lo aprendí del hombre que mi padre más admiraba en el mundo. Daniela, quien continuaba grabando discretamente, intervino. ¿Puedo sugerir algo? ¿Qué tal si documentamos completamente esta jornada? Mostrar a las personas cómo nació esta sociedad tan especial. Patricia concordó inmediatamente. Sería una historia absolutamente increíble.
el encuentro entre dos generaciones completamente diferentes, unidas por la pasión por los automóviles y por la memoria de un hombre que creía en las segundas oportunidades. Eduardo observó el Corvette, después a Daniel, después al grupo de personas que se había reunido alrededor de ellos. Por primera vez en 18 años, sintió algo parecido a la esperanza genuina. Esperanza siempre me decía que no debía guardar mi conocimiento únicamente para mí, dijo, con la voz embargada por la emoción. Decía que enseñar era una forma de multiplicar la felicidad en el mundo. Daniel extendió su mano con determinación. Entonces, socios. Eduardo contempló la mano extendida. Era una mano suave, de alguien que nunca había trabajado duramente, pero en aquel momento representaba muchísimo más que privilegio. Representaba una oportunidad extraordinaria de recomenzar, de dar sentido verdadero a los años de dolor y a los años de conocimiento acumulado. Socios, respondió, estrechando firmemente la mano de Daniel. El grupo estalló en aplausos completamente espontáneos. Don Aurelio sonrió orgullosamente, como si fuera un padre observando la graduación de su hijo. Patricia ya planificaba mentalmente la serie extensa de artículos que escribiría sobre aquella historia absolutamente extraordinaria. Pero tengo una condición irrenunciable, dijo Eduardo, manteniendo el apretón de manos. Daniel se tensó. ¿Cuál es? Nada de privilegios especiales para usted en la escuela. Si vamos a enseñar de verdad, usted va a aprender de verdad, comenzando desde cero absoluto, como cualquier estudiante. Daniel rió, sintiendo un peso enorme levantarse de sus hombros. Acepto completamente. En realidad, creo que necesito aprender muchísimo más de lo que jamás imaginé. Daniela continuaba grabando, pero ahora con lágrimas de emoción en los ojos. Amigos, ustedes no tienen idea de lo hermoso que es todo esto. Es como si el universo hubiera conspirado para que ustedes se encontraran exactamente en este momento. Patricia se acercó a Eduardo. Don Eduardo, ¿puedo acompañar toda esta jornada? ¿Escribir sobre cómo se desarrolla todo? Por supuesto, respondió Eduardo, pero con una condición, que cuente la historia completa. No solamente la parte hermosa, sino también los errores, los aprendizajes, todas las dificultades. Especialmente las dificultades, concordó Patricia. Son ellas las que hacen que la victoria sea verdaderamente significativa. Daniel observó a su alrededor, contemplando los rostros sonrientes de todas las personas. ¿Saben lo que es más increíble de todo esto? ¿Qué? Preguntaron varios simultáneamente. Que todo comenzó con mi arrogancia, con mi deseo cruel de humillar a alguien, y terminó convirtiéndose en la lección de humildad más grande de toda mi existencia. Eduardo sonrió con sabiduría. A veces es necesario caer muy bajo para aprender a volar de verdad. 6 meses después, el sonido potente de motores llenaba el aire matutino de la Escuela de Conducción Deportiva Morales Vega, ubicada en un terreno de 25 hectáreas en las afueras de Madrid. El sol nacía en el horizonte, pintando el cielo de tonos dorados que se reflejaban sobre el asfalto húmedo del rocío nocturno. Eduardo Morales Rivera, ahora vestido con un mono nuevo que llevaba el logotipo de la escuela bordado en el pecho, caminaba por la pista de entrenamiento, observando atentamente a sus estudiantes. Su cabello canoso estaba perfectamente cortado, su bigote arreglado con esmero, y había algo completamente diferente en sus ojos. Una luz que no había existido durante 18 años había regresado para quedarse definitivamente. «Posición correcta de las manos en el volante», gritaba a una joven de 19 años que practicaba curvas cerradas en un Seat León preparado especialmente. «A las 9 y las 3, nunca a las 10 y las 2. Y siente cómo el automóvil se comunica contigo a través del volante». Daniel, del otro lado de la pista, observaba la escena con una sonrisa de satisfacción plena en el rostro. Él también usaba mono de trabajo, pero el suyo estaba manchado de grasa.
resultado de una mañana completa trabajando en el taller mecánico de la escuela, aprendiendo los fundamentos básicos como Eduardo había insistido desde el primer día. Todo piloto debe comprender cómo funciona exactamente aquello que está manejando, había explicado Eduardo durante la primera lección. No puedes amar algo que no conoces por dentro. Patricia Mendoza llegó al lugar cargando su equipo de grabación profesional. Durante los últimos 6 meses había seguido meticulosamente cada paso de la creación de la escuela, documentando la transformación tanto de Eduardo como de Daniel. Su serie de reportajes sobre la dupla se había vuelto viral a nivel nacional, inspirando a miles de personas en toda España. ¿Cómo está la demanda hoy?, preguntó a Daniel, quien se acercaba limpiando sus manos manchadas en un trapo. Completamente saturados, respondió Daniel, con el rostro radiante de satisfacción genuina. Tenemos lista de espera de 4 meses. Eduardo es un maestro absolutamente increíble. Los estudiantes no solamente aprenden a conducir, sino que aprenden a vivir mejor. Patricia sonrió. La transformación de Daniel había sido verdaderamente espectacular de presenciar. El joven arrogante y mimado había dado lugar a un empresario consciente y comprometido, que trabajaba intensamente y trataba a todas las personas con respeto absoluto. ¿Y tus propias clases? ¿Cómo progresas?, preguntó Patricia. Daniel rió con genuina alegría. Eduardo no me facilita nada solo por ser socio. En realidad, creo que es más exigente conmigo que con los demás estudiantes. Es porque necesitas más entrenamiento, gritó Eduardo, quien se había acercado y escuchado el comentario. Rico mimado, completó, pero con una sonrisa cariñosa que mostraba el afecto genuino que había desarrollado por Daniel. Patricia encendió la cámara. Don Eduardo, ¿podría contarnos cómo se siente hoy, 6 meses después de aquel encuentro en el centro comercial? Eduardo se detuvo y contempló toda la escuela a su alrededor. Jóvenes de todas las edades y clases sociales corrían por la pista, algunos en automóviles preparados, otros en simuladores de última tecnología, todos bajo la supervisión de instructores entrenados personalmente por él. «Sabe, Patricia», comenzó reflexivamente, «durante 18 años creí que mi historia había terminado definitivamente en aquel accidente del circuito de Cataluña, que había perdido no solamente a mi querida Esperanza, sino también mi propósito completo en la vida». Hizo una pausa, observando un grupo de adolescentes que escuchaba atentamente las explicaciones de un instructor sobre aerodinámica básica. Hoy me doy cuenta de que tal vez aquel encuentro con Daniel fue la manera que encontró la vida para mostrarme que todavía tenía muchísimo que ofrecer al mundo, que el conocimiento que había acumulado durante tantos años no debería morir conmigo. Daniel se acercó, y yo descubrí que tener dinero sin propósito verdadero es la forma más vacía de existir que puede haber. Daniela llegó al lugar en ese momento, pero ahora dirigía un canal de YouTube completamente enfocado en historias inspiradoras. Su transformación también había sido notable. Las futilidades superficiales habían dado paso a contenido verdaderamente significativo. «¡Chicos!», gritó emocionada, agitando las manos. «Acabo de recibir una llamada absolutamente increíble». Todos se acercaron con curiosidad. «Televisión Española quiere producir un documental completo sobre ustedes», anunció, respirando agitadamente por la emoción. «Quieren contar toda la historia, desde el encuentro en el centro comercial hasta este momento». Eduardo y Daniel se miraron significativamente. La fama no era algo que ninguno de los dos buscara, pero reconocían el poder transformador de sus historias. «Si esto puede inspirar a una sola persona a no juzgar a otros por su apariencia», dijo Eduardo, «vale completamente la pena. Y si demuestra que todos merecemos una segunda oportunidad genuina», completó Daniel. Patricia apagó la cámara y sonrió. «¿Saben que esta historia cambió mi carrera también?». «¿En qué sentido?», preguntó Daniel.
Después de los artículos sobre ustedes, me especialicé en historias de transformación humana. Descubrí que esto es infinitamente más gratificante que cubrir eventos sociales vacíos. Don Aurelio, quien ahora trabajaba como portero de la escuela, un empleo que Eduardo había insistido en ofrecerle, se aproximó al grupo. «Con permiso, don Eduardo, pero hay un caballero que solicita hablar con usted». Todos se giraron y vieron a un hombre elegante de aproximadamente 60 años acercándose. Eduardo lo reconoció inmediatamente y su expresión cambió. «Miguel Rodríguez», murmuró Eduardo, refiriéndose al expresidente de la Real Federación Española de Automovilismo. «Eduardo Morales Rivera», dijo el hombre, extendiendo cordialmente la mano. «He oído que regresaste al mundo de las competiciones». «De cierta manera», respondió Eduardo, correspondiendo el saludo. «Vengo a hacerte una propuesta», explicó Miguel. «Estamos organizando una carrera especial de veteranos para el próximo año. Pilotos legendarios que marcaron época. Tu nombre encabeza la lista de los más deseados». El grupo permaneció en silencio absoluto. Era una oportunidad que ningún piloto de la generación de Eduardo rechazaría jamás. Eduardo observó la pista, donde sus estudiantes continuaban entrenando, después a Daniel, Patricia y los demás. «Te agradezco enormemente la oferta, Miguel, pero mi lugar está aquí ahora». «Eduardo», intervino Daniel, «no puedes rechazar esto. Es tu oportunidad de volver a competir». Eduardo sonrió. «Daniel, yo nunca dejé de competir, solamente cambié de modalidad. Ahora compito para ver cuántas vidas puedo transformar positivamente, cuántos sueños puedo ayudar a realizar». Miguel insistió. «Reflexiona bien. Es una carrera en el circuito de Cataluña, en la pista donde perdí a mi esperanza», completó Eduardo. «Lo sé perfectamente, y es exactamente por eso que no puedo aceptar. Pero agradezco profundamente el convite». Después de que Miguel partiera, Patricia se acercó a Eduardo. «¿Está completamente seguro de la decisión?». Eduardo asintió. «Absolutamente. He aprendido que existen diferentes tipos de victoria, Patricia, y la mía hoy es ver a un joven arrogante transformarse en un hombre de carácter», dijo mirando a Daniel. «Es ver niños de familias humildes ganar becas de estudio aquí y descubrir que tienen talento natural para las pistas. Es honrar la memoria de Esperanza de una forma que la haría sentir orgullosa». Daniel puso la mano en el hombro de su amigo y mentor. «Eduardo, ¿puedo hacerte una pregunta personal?». «Por supuesto. ¿Crees que tu hija aprobaría todo esto?». Eduardo miró hacia el cielo azul, donde algunas nubes blancas danzaban lentamente. «Sabes, Daniel, a veces la siento aquí conmigo, especialmente cuando veo la sonrisa de un estudiante que acaba de descubrir que puede controlar un automóvil a alta velocidad. Esperanza siempre decía que la felicidad es la única cosa que se multiplica cuando se comparte». Daniela, quien había permanecido silenciosa durante toda la conversación, finalmente habló. «¿Saben lo que me parece más increíble de toda esta historia?». «¿Qué?», preguntaron varios simultáneamente. «Que todo comenzó con un intento de humillación y terminó creando algo tan hermoso, tan significativo. Es como si el universo hubiera tomado nuestra peor intención y la hubiera transformado en la mejor cosa posible». Patricia asintió. «Es el poder de la redención. Todos tenemos capacidad de cambiar, de crecer, de convertirnos en personas mejores». El sol ahora estaba alto en el cielo y la pista hervía de actividad. Niños, jóvenes y adultos de todas las edades y clases sociales compartían el mismo espacio, unidos por la pasión por los automóviles y por el respeto mutuo que Eduardo había conseguido crear allí. «¿Saben?», dijo Eduardo, observando todo aquello. «Cuando limpiaba parabrisas aquella tarde, jamás imaginé que encontraría no solamente una segunda oportunidad, sino una nueva familia completa». Daniel sonrió con los ojos humedecidos. «Y yo jamás imaginé que humillar a alguien podría transformarse en la mejor decisión de toda mi vida». «No fue la humillación», corrigió Eduardo gentilmente.
Fue haber tenido el valor de reconocer el error y querer enmendarlo. Patricia apagó definitivamente la cámara. Tenía material suficiente para varios artículos, pero más que eso, había sido testigo de una de las transformaciones humanas más hermosas de toda su carrera. El día continuó con clases, risas, motores rugiendo y sueños realizándose. La Escuela de Conducción Deportiva Morales Vega se había convertido en mucho más que un lugar para aprender a manejar. Era un símbolo de que todos merecen respeto, todos tienen una historia que contar y todos son capaces de comenzar de nuevo. Cuando el sol se ocultó ese día, Eduardo permaneció solo en la pista durante algunos minutos. Contempló las gradas vacías y susurró: «Gracias, Esperanza, por mostrarme que el amor no muere, solamente cambia de forma». Una brisa suave sopló, moviendo las banderas de la escuela, y Eduardo sonrió. Por primera vez en 18 años, se sentía completamente pleno nuevamente. Esta historia nos enseña que jamás debemos juzgar a una persona por su apariencia o situación actual. Cada individuo lleva consigo un equipaje de experiencias, conocimientos y sueños que no son visibles a primera vista. Eduardo Morales Rivera nos demostró que la dignidad no depende de nuestra condición económica, sino de cómo tratamos a los demás y cómo enfrentamos nuestras propias adversidades. Daniel Vega Santander descubrió que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que somos capaces de construir junto con otras personas. Su transformación de joven arrogante en empresario consciente demuestra que todos tenemos capacidad de cambio cuando encontramos propósito verdadero en nuestras vidas. La sociedad entre ellos creó algo mayor que ambos individualmente, un lugar donde los sueños se cultivan, donde las diferencias sociales desaparecen ante la pasión compartida, donde el conocimiento se transmite con amor y donde las segundas oportunidades se transforman en nuevos comienzos. Si llegaste hasta aquí, deja tu me gusta para apoyar nuestro canal, escribe en los comentarios cuál parte de la historia te emocionó más y suscríbete para recibir más historias que tocan el corazón y transforman perspectivas. Comparte este video con personas que creen en el poder de la redención y en las segundas oportunidades. Recuerda siempre, detrás de cada persona que encuentras existe una historia única, repleta de luchas, victorias y sueños. Trata a todos con respeto, porque nunca sabes cuándo podrás estar frente a alguien que puede transformar tu vida para siempre. Hasta la próxima historia. Y muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad que cree en lo mejor del ser humano.